Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si son seguidores de las telenovelas turcas y en especial de la encantadora historia de Serkan y Özge, entonces prepárense porque lo que les vamos a contar es pura dinamita. Sí, han leído bien el título. Serkan y Özge se han casado en secreto en la idílica Isla Paraíso. Una sorpresa total que nadie esperaba. Así que quédense con nosotros porque vamos a desgranar todos los detalles de esta boda que ha conmocionado a sus seguidores y a nosotros también. Y antes de sumergirnos en esta noticia que parece sacada de un cuento de hadas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y se mantendrán al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a ello. Como les decía, la noticia ha caído como una bomba. Serkan Bolat, el famoso arquitecto millonario que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y Özge Gürel, quien interpretó a la carismática y resiliente Eda YLDZ en la misma serie, han dado el sí quiero. Pero lo más sorprendente es que lo han hecho en total secreto, lejos de los focos y las cámaras, en un lugar que evoca pura magia y romance, la Isla Paraíso. Si pensábamos que sus idas y venidas en la ficción eran intensas, esto supera cualquier guión. Imaginen la escena, el sol acariciando sus rostros, las aguas cristalinas de la isla como testigos, rodeados de un selecto grupo de familiares y amigos muy íntimos. Una boda de ensueño, tal como se merecen estos dos personajes que tanto nos han hecho soñar y suspirar. La información, aunque todavía se está confirmando oficialmente por sus representantes, ha empezado a filtrarse a través de algunas fotografías y comentarios de allegados que no han podido contener su emoción. Y créanme, la emoción es contagiosa. La noticia de su boda secreta ha desatado una auténtica locura en las redes sociales. Los fans, al enterarse, han inundado las plataformas con mensajes de felicitación, de admiración y, por supuesto, de pura sorpresa. Es que hasta hace poco, la pareja mantenía su relación con una discreción admirable, protegiendo su vida privada del acoso mediático. Y de repente, ¡boom! Una boda. Y no una boda cualquiera, sino una que se describe como íntima, emotiva y sobre todo, sumamente romántica. La Isla Paraíso, para quienes no la conozcan, es un destino que parece sacado de una postal. Playas de arena blanca, aguas turquesas, exuberante vegetación y una atmósfera de paz y tranquilidad que la convierten en el escenario perfecto para un evento tan especial. Se rumorea que la ceremonia se llevó a cabo al atardecer, con una decoración minimalista pero elegante centrada en la belleza natural del entorno. Se habla de un vestido de novia etéreo para Özge y de un traje impecable para Serkan, ambos luciendo radiantes y visiblemente enamorados. Ahora, ¿cómo es que se ha gestado todo esto sin que nadie se enterase? Bueno, parece que Serkan y Özge son maestros del disimulo. Es probable que hayan planeado cada detalle con sumo cuidado, eligiendo un momento oportuno y un lugar apartado para poder disfrutar de su unión sin presiones externas. El hecho de que se haya celebrado en una isla paradisíaca refuerza esa idea de exclusividad y de querer crear un recuerdo íntimo y personal. Se especula que solo asistieron unas pocas personas, quizás los padres de ambos, hermanos y los mejores amigos. Esto habría permitido que la pareja se sintiera completamente relajada y libre para vivir intensamente cada instante de su gran día. La ausencia de paparazzis y de grandes invitados famosos es lo que ha hecho que esta boda sea tan comentada y a la vez tan admirada. Demuestra que para ellos, lo más importante era celebrar su amor de una manera auténtica y significativa. Y si nos ponemos a pensar en la historia de Serkan y Özge en la televisión, esta boda secreta en Isla Paraíso les da un toque aún más especial. Ellos, que vivieron tantas idas y venidas, tantos malentendidos y tantas reconciliaciones en Senkalkapm, ahora han decidido sellar su amor de una forma tan serena y personal. Es como si hubieran llevado su historia de la pantalla a la vida real, pero eligiendo un camino más tranquilo, más adulto, más íntimo. Muchos seguidores están interpretando esta boda como la culminación perfecta de su relación, una demostración de que a pesar de la fama y la atención mediática, su amor es lo que realmente importa. Y es inspirador, ¿verdad? Ver cómo dos personas que trabajan en un ambiente tan expuesto pueden encontrar la manera de vivir su vida personal de una forma tan protegida y auténtica. Los detalles que van saliendo a la luz, aunque escasos, son suficientes para alimentar la imaginación de todos.
Se dice que hubo una cena íntima bajo las estrellas, con música suave y un ambiente de pura felicidad. Las fotografías que han empezado a circular, si bien son de baja calidad y tomadas a distancia, muestran a la pareja sonriendo, abrazándose, disfrutando de ese momento único. Se habla de lágrimas de alegría, de promesas susurradas al oído y de un futuro lleno de esperanza. La elección de la Isla Paraíso como destino de bodas no es casualidad. Es un lugar que transmite paz, belleza natural y un sentido de escape del mundo, lo que encaja perfectamente con la idea de una unión secreta y personal. Imaginen la luna de miel que estarán disfrutando ahora mismo en ese mismo lugar idílico. Deben estar flotando en una nube de felicidad. Las especulaciones sobre el anillo, el vestido, la ceremonia religiosa o civil, y hasta la luna de miel, están a la orden del día. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta boda es un acontecimiento importante para todos los fans de Serkan y Özge. Es la confirmación de que su amor es real y que han decidido dar un paso más allá en su relación. Es un recordatorio de que en la vida, a veces las cosas más bonitas ocurren cuando menos te lo esperas y de la forma más sencilla. En un mundo donde todo parece tan público y expuesto, este acto de discreción y amor puro es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que la felicidad no necesita grandes alardes para ser real. Ahora es importante mencionar que hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales de Serkan o Özge respecto a su boda. Sus representantes, según algunas fuentes, estarían preparando un comunicado oficial para confirmar la noticia y quizás, para compartir algunas imágenes más nítidas y detalles sobre el evento. Pero la expectativa generada por las filtraciones ya es inmensa. Los fans están ansiosos por escuchar de ellos mismos y saber más sobre cómo se sintieron en ese día tan especial. ¿Fue una decisión impulsiva o algo que habían planeado durante mucho tiempo? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? Todas estas preguntas rondan en la cabeza de los seguidores, y estamos seguros de que pronto obtendremos las respuestas. La Isla Paraíso, además de ser un destino exótico, también tiene un significado especial para la pareja, ya que se dice que pasaron allí unos días de relax antes de que comenzara la locura de la serie, o quizás durante un receso, lo que la convierte en un lugar con recuerdos y un aura romántica para ellos. Esto le da un toque aún más personal a la elección del lugar. Es como si hubieran querido regresar a un lugar que les trae buenos recuerdos para crear un nuevo recuerdo, quizás el más importante de sus vidas. La discreción y el hermetismo en torno a la boda es algo que muchos admiran, ya que les ha permitido vivir este momento tan íntimo sin el estrés de la atención mediática. En resumen, la noticia de la boda secreta de Serkan y Özge en la Isla Paraíso ha sido una sorpresa mayúscula que ha alegrado enormemente a sus seguidores. Han elegido un destino idílico y un ambiente íntimo para celebrar su amor, demostrando que su relación es fuerte y que priorizan su felicidad y privacidad. Esta boda es un reflejo de su amor, lejos del foco mediático y más cerca de la esencia de su unión. Y hasta aquí nuestro reporte de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta boda secreta? ¿Creen que hicieron bien en casarse así? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si esta noticia les ha parecido tan increíble como a nosotros, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco a este vídeo, asterisco compartirlo asterisco con todos sus amigos que sean fans de Serkan y Özge. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.